terreno y pueda dar fruto para vida eterna. Me encomiendo en tus manos en esta hora. Te pido que bendigas también a los hermanos que vienen en camino aún, que los traigas con bien y que tu bendición se extienda a todos aquellos que estén al alcance de mi voz en esta hora, donde quiera que estén, que puedan hacer esta pausa de encuentro contigo, de escuchar el mensaje de tu palabra y asimilarlo a nuestra vida. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En nuestra serie sobre las profecías bíblicas a la luz de los acontecimientos actuales, hoy nos toca considerar algunas cosas sumamente interesantes, pero al mismo tiempo que van a traer preocupación, disturbio a nuestra paz y a nuestra mente, porque nos damos cuenta de que el mundo se está preparando para el gran engaño final y para el control total de los seres humanos. La palabra de Dios indica que va a haber un poder que va a gobernar el mundo entero y que va a controlar las mentes de los seres humanos, obligándolos a rendir homenaje. Y vamos a iniciar abriendo nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. El capítulo 13 nos presenta el marco profético del tiempo del fin, el marco político religioso que habría de dominar al mundo justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 13 se nos presenta dos grandes poderes políticos religiosos que habrían de dominar la escena profética y también la escena política y religiosa en el tiempo del fin. Se los presenta a través de símbolos, dos bestias. La primera, Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, presenta una bestia que, según lo explica el apóstol Juan, surge o se levanta del mar. La segunda bestia, Apocalipsis 13, versículo 11 hasta el 18, nos presenta una bestia que sube de la tierra. Lo interesante de estas dos bestias, y recuerden que en lenguaje profético una bestia representa un poder político. En el libro de Daniel encontramos 4 grandes bestias que representan 4 imperios mundiales, 4 intentos de Satanás por dominar el mundo entero, por controlar a los seres humanos. Esas 4 bestias representan el periodo del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, se nos presentan 3 bestias más, haciendo un total de 7 bestias. Las primeras 4 que están en el libro de Daniel representan 4 reinos, 4 imperios que han dominado al mundo y que Satanás ha utilizado para perseguir, para coartar la libertad del pueblo de Dios, para hacerles la vida difícil, porque el diablo odia a Cristo, pero se venga contra sus seguidores. Se venga de Cristo en la persona de sus hijos y trata de infligirle dolor a nuestro Salvador a través del ataque que desarrolla en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios.
en el libro de Apocalipsis al diablo se lo presenta con el símbolo de un dragón. No es que el diablo sea un dragón, pero es un símbolo que se utiliza. Y es interesante, eso está en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahora vamos a hablar del 13, pero en el 12 el diablo, el dragón, se presenta con un símbolo de un dragón que tiene 7 cabezas. Antes de leer el capítulo 13, leamos por un momentito esto en el capítulo 12, que nos habla acerca de Satanás, ¿verdad? Dice en el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y termina diciendo el versículo 4, y el dragón se paró frente a la mujer. La mujer es el pueblo de Dios, la iglesia. Frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón es el diablo, lo explica en el versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el dragón es el diablo. Pero ¿por qué el apóstol Juan, por inspiración de Cristo, porque él fue el que le reveló esta visión, por qué presenta al diablo como un dragón de 7 cabezas y de 10 cuernos? Bueno, las 7 cabezas representan los 7 imperios o intentos de control global que ha tenido el diablo a lo largo de la historia, o va a tener en total, porque Dios solo le permite 7. Es todo lo que va a lograr. Entonces, esas 7 cabezas representan los 7 reinos o los 7 imperios que el diablo ha utilizado no solo para dominar al mundo, sino también para perseguir al pueblo de Dios, perseguir a la mujer. La mujer es la iglesia. Por eso dice que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo, a Cristo, a través del imperio romano. El diablo trató desde el mismo nacimiento de Cristo, a través de Herodes, de destruir a ese niño que había nacido en Belén. Y el rey Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de edad, tratando de quitarle la vida al Hijo de Dios, pero Dios lo protegió en forma sobrenatural. Eso fue a través de la 4ª cabeza del dragón, que es el imperio romano. Las 7 cabezas entonces representan 7 intentos del diablo de control mundial y también de persecución del pueblo de Dios. Y dice en el versículo que sigue, en el 5, y la mujer dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. La mujer tuvo que huir porque el diablo desató ahora su furia contra la mujer, primero contra Cristo, pero luego contra la mujer que había dado a luz. Esto es la iglesia, el pueblo de Dios. En el versículo 13 dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer
que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos grandes alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, versículo 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, versículo 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el dragón persigue a la mujer, a la iglesia, y el último intento de destruir a los seguidores del Señor, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, es esa última guerra final que va a desatar Satanás contra los que guardan Dios. Anoche hablamos un poquito de eso. La última guerra final es el Armagedón, y la Biblia describe que va a ser contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Justamente, y ahora sí, vamos al capítulo 13. El capítulo 13 nos presenta el escenario profético del último gran conflicto contra el pueblo de Dios. Y esas dos bestias, que representan dos poderes políticos religiosos, como vamos a ver en un momento, también van a tratar de dominar al mundo, pero también van a perseguir al pueblo de Dios. Las dos bestias, a diferencia de todas las otras bestias anteriores, estas dos bestias trabajan de común acuerdo, se dan la mano para lograr sus propósitos. Las bestias anteriores en el libro de Daniel, en el capítulo 7, eran un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa que tenía 10 cuernos. Pero cada una de esas bestias atacaba y destruía a la bestia anterior para surgir y lograr el control del mundo. Eran poderes políticos contrarios el uno contra el otro, y uno hacía un lado al otro y lo destruía para poder surgir. Pero resulta que estas otras dos bestias no se persiguen la una a otra, ni se destruyen, ni se hacen guerra la una a otra, sino que se combinan para hacer guerra juntos contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Vamos a leer ahora sobre estas dos bestias. Apocalipsis capítulo 13 dice el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi surgir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre ellas, sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, con patas como de oso y con boca como de león. Y el dragón, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron
todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esos primeros 10 versículos nos describen la apariencia, las características y el desarrollo de las actividades de este poder llamado la bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Todos los intérpretes de las Sagradas Escrituras, estudiantes de profecía, han concordado en que cada una de las características de esta bestia corresponde al poder que surge en Europa después de la caída del Cuarto Imperio, el Imperio Romano. Se levanta otro poder que va a dominar al mundo por 1260 años, y es el poder romano cristiano, más específicamente el papado. El papado está representado por esta bestia que recibió la herida de muerte y vuelve a resucitar para tomar el control del mundo entero. Por ahora dejemos un momentito aquí a esta bestia. Podríamos hablar mucho sobre esto y el cumplimiento de cada una de sus características, pero dejemos un momentito a esta bestia para ver la segunda bestia, para comprobar esto que les acabo de decir, que la bestia que sube de la tierra trabaja de común acuerdo con la primera bestia que recibió la herida de espada y vivió. Dice el versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Noten la expresión en presencia de ella. O sea, estando las dos juntas, una en presencia de la otra, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, tienen tanta autoridad la una como la otra, pero lo van a hacer en presencia la una de la otra. En otras palabras, no destruye, no ataca la nueva bestia que sube de la tierra a la bestia anterior. Más bien, trabaja en presencia de ella. ¿Y qué más hace? Versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Si la primera bestia, como hemos visto, es el papado, esta segunda bestia o poder político mundial va a ejercer todo su poder y su autoridad para hacer que los moradores de la tierra adoren a la bestia que recibió la herida mortal. O sea, va a ejercer toda su influencia, su poder político, su poder religioso, su poder militar, su poder económico, para que los habitantes de la tierra se sujeten a la primera bestia que va a llegar a dominar el mundo entero, porque de la primera bestia dice que se le va a dar autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta segunda bestia que sube de la tierra, que se mira como un cordero mansa y tiene cuernos como de cordero, dice que habla como un dragón. Mañana por la noche nosotros vamos a estudiar el cumplimiento exacto de esto en los acontecimientos que están sucediendo hoy en día. ¿Qué significa esto? De que es mansa como un cordero, pero habla como dragón. Esta bestia representa
a los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí tenemos las dos bestias: el papado en el viejo mundo en Europa y los Estados Unidos en el nuevo mundo en América. Las dos bestias que van a trabajar de común acuerdo para lograr el control del mundo entero, y se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En otras palabras, va a haber un gobierno global, un gobierno universal, donde todos los moradores de la tierra tendrán que sujetarse. Sigue hablando de esta segunda bestia y dice: engaña, versículo 14, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Otra vez la misma expresión, en presencia de la bestia. La palabra que se usa aquí es delante de o junto a la otra bestia. En presencia quiere decir delante de ella o junto a la otra bestia. Van a trabajar de común acuerdo, van a ser no solamente contemporáneas, pero van a trabajar simultáneamente y se van a apoyar para lograr el control del mundo. Y dice que esta segunda bestia, los Estados Unidos, va a engañar a los moradores de la tierra en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se está hablando de un poder controlador. Ahora noten, este poder hace que los moradores de la tierra se sujeten a la primera bestia, pero también va a llegar el momento en que va a matar a todos los que no quieran sujetarse. Va a haber un decreto de muerte, también va a haber un bloqueo económico, nadie va a poder comprar ni vender. Versículo 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que él tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí estamos hablando de un poder totalitario. La contradicción en esta bestia que sube de la tierra, porque tiene una contradicción muy fuerte. Tiene cuernos como de un cordero. Un cordero es símbolo de mansedumbre, símbolo de un animal manso. Es más, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, del cordero, para referirse a quién, a Cristo. Cristo es el cordero en el libro de Apocalipsis, pero esta bestia no representa a Cristo, porque dice que aunque tiene cuernos como de cordero, pero habla como ¿qué? Como dragón. O sea que hay una contradicción. Tiene una apariencia, pero en realidad es otra cosa. Tiene la apariencia de mansedumbre, tiene la apariencia de ser como si fuera Cristo, manso, humilde, bueno. Pero cuando abre su boca, se ve lo que es. Les pregunto a ustedes, ¿de qué manera una bestia puede mandar? Una bestia es un poder político. Dice aquí, manda a los moradores de la tierra. ¿Cuándo un poder político manda? ¿Por medio de qué? De leyes, exactamente. Las leyes son la manera que la bestia habla. Hablar significa
emitir leyes. Mandar es establecer leyes que los moradores tengan que sujetarse a ellas. Ahora, es interesante esta contradicción, porque los Estados Unidos es el país de la libertad religiosa, es el país de la libertad civil, donde la misma constitución de esta nación garantiza a todos los ciudadanos, por derecho constitucional, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de assembly, como se dice, de reunión, la libertad religiosa. Todas esas libertades civiles y religiosas están garantizadas por las leyes de esta nación. Y todas esas cosas son buenas, son excelentes. Es lo que Dios anhela, porque Él ha dado a los seres humanos plena libertad, libre albedrío. Así que esas cosas son buenas. Ahí está la bestia como cordero en sus comienzos. Y por cierto, al mencionar, está hablando de un poder joven, porque un cordero es un macho de las ovejas, pero joven, porque ya cuando crece ya no es cordero, ya se le llama borrego o carnero, ¿verdad? Pero aquí dice que es como cordero, es un poder joven que cuando va surgiendo da la apariencia de ser un poder benéfico. Así fue Estados Unidos cuando se fundó. Se fundó sobre las libertades, la nación de la libertad. Hasta el día de hoy el símbolo de Estados Unidos es la Estatua de la Libertad en Nueva York, donde todos los pueblos pueden pedir asilo político, y aquí se les abre las puertas y están siendo perseguidos por lo que sea en su país, por asuntos religiosos, por asuntos políticos, o aún que su vida esté en peligro. Lo han visto los salvadoreños, lo han visto los nicaragüenses, lo han visto hasta los mexicanos, que tienen peligro en su país de origen. Vienen aquí, piden asilo político y se le abren las puertas por las libertades que dice defender este poder. Pero lo contradictorio dice que va a hablar como dragón. Este país garantiza la libertad religiosa. Ahora escuchen, noticia que acaba de salir hace 2 semanas atrás y muy cerquita de aquí. La tengo aquí adelante. Palmdale, California. 7 de junio del 2016. Aquí, muy cerquita de donde estamos, en Palmdale. Un niño de 7 años de edad fue castigado frente a todos sus compañeritos de clase y luego llevado a su casa por la policía por haber llevado a la escuela unas notas que contenían versículos de la Biblia. ¿Quieren saber más de esta noticia? Escuchen. Los padres del niño, Cristina y Jaime Zavala, son hispanos. En enero de este año se mudaron a vivir a Palmdale y inscribieron a su hijo en la escuela primaria Desert Rose. Así se llama la escuelita primaria ahí en Palmdale. Todo esto está publicado en el periódico y dice lo siguiente: para animar a su hijo al comenzar en la nueva escuela, esta familia cristiana, sabiendo que el niño pues iba a comenzar en una nueva escuela, la mamá, Cristina, le dio pequeñas tarjetitas con versículos de la Biblia para que el niño leyera durante el tiempo del almuerzo, en el lunch. Y cada notita incluía un versículo de la Biblia.
El niño, el hijo de los Zavala, comenzó leyendo esas tarjetitas y los demás niños en la escuela le preguntaban: ¿qué es lo que estás leyendo? Y él comenzó a mostrarle a sus compañeros las notas de aliento y las promesas. Fíjense que es un niño de 7 años, un niño pequeñito, pero comenzó a mostrarle a los otros niños y a leerle las promesas de la Biblia de ánimo que su mamá le escribía en las tarjetitas con los versículos de la Biblia. Esto dice el periódico Liberty Counsel. Pronto 5 niños más le pidieron a su amiguito que les trajera también para ellos versos de la Biblia. Y su mamá le hizo copias adicionales de las tarjetitas para regalarle a sus compañeros. Una niña un día se acercó a su maestra y le mostró la notita y le dijo: maestra, esta es para que también usted esté contenta el día de hoy. Mire qué bonita promesa, le dijo la niña, también de 7 años de edad, y le regaló la notita que el niño, su amiguito, le había dado a la hora del lunch. Le dijo: esta historia es la más bonita y hermosa que nunca yo había leído. Cuando el maestro vio el versículo y la bella historia, se dio cuenta que era un versículo de la Biblia. Y le dijo a la niña: ¿quién te dio esta notita? Y ella le dio el nombre del niño. La maestra llamó al niño frente a toda la clase y le dijo que no se permitía compartir historias de la Biblia en la escuela, que él no tenía permiso de hacerlo, que esto era en contra de la ley del estado de California. Si quería hacerlo, tenía que hacerlo fuera de la escuela, a la hora de la salida y en la calle, no dentro de la escuela. El maestro también llamó a la mamá del niño y le dijo: por favor, explíquele a su niño que hay una ley de separación entre la iglesia y el Estado y no se permite dentro de una institución pública hablar de la Biblia. De acuerdo con la petición de la maestra, Cristina y su hijo comenzaron a repartir los versículos de la Biblia a los amiguitos de su hijo a la salida de la escuela. Cuando la mamá lo venía a recoger, ella traía las tarjetitas y junto con el niño les repartía afuera de la escuela, en la acera, a las demás madres que venían a recoger a sus niños a la escuela primaria. Esto continuó por algunos días hasta que el director de la escuela se acercó y les informó que sus acciones estaban en contra de la política de esta escuela. En un comunicado de prensa emitido el jueves, y esto hace 2 semanas atrás, Liberty Counsel describe la postura de la escuela frente al niño de 7 años y su familia como una violación clara y manifiesta de los derechos de un ciudadano y de un niño. No se le permite libertad de expresión. ¿Y a dónde quedó la libertad religiosa que garantiza la Constitución? Esto ahora va a la Corte. Y veremos en las próximas semanas en qué va a terminar. Porque la madre aduce que tienen libertad de expresión y que no lo estaban haciendo dentro de la escuela. El director dice
que lo estaban haciendo con alumnos y padres de la escuela y que esto es violación de la ley de separación de la Iglesia y del Estado. Leyes que contradicen lo que dice ser libertad. Imagínense aplicando esta ley a un niño de 7 años de edad. Interesante. ¿Cuánto tiempo durará hasta que se prohíba totalmente? Actualmente en ninguna escuela pública ningún maestro puede siquiera hacer mención a la Biblia, porque está prohibido por ley. Aun si la maestra o el maestro son cristianos y están hablando con un niño que también es cristiano, no pueden hablar ni dentro de las horas de clase, ni fuera de las horas de clase, dentro de la escuela, ningún tema de carácter religioso. ¿No es que hay expresión libre? ¿No es que tenemos libertad de expresión, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de actuación? Vean esta próxima noticia. Países donde se castiga por asuntos religiosos por ley. ¿Sabes tú cuáles son los 13 países en el mundo donde el adoptar una religión que no sea la oficial o hablar de cualquier otra religión se considera violación a la ley del país y se castiga con tremendos castigos que pueden llevar a quitarle la vida a la persona, la muerte? El informe de libertad de pensamiento elaborado por la Unión Internacional Humanitaria y Ética refleja el nivel de discriminación y persecución de los no creyentes por el mundo entero. Según datos para el año 2015, ciudadanos de 19 países alrededor del mundo fueron castigados por apostasía o por creer en otra fe que no es la fe del país. En 13 de ellos se ha quitado la vida a personas por ser ateos, no creer en la religión oficial o por practicar otra religión. Los 13 países donde las personas no religiosas o las personas cristianas o de otra religión pueden ser castigados por ateísmo o por blasfemia, se encuentran entre esos 13 países Afganistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Irán, Malasia, las Maldivas, Nigeria, uno de los países más grandes de África, Pakistán, Mauritania, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y el país del Yemen. Muchos países poseen leyes sobre la blasfemia que impiden que se critique o se hable en contra de la religión oficial, que es el Islam. Tampoco se puede hablar públicamente sobre figuras políticas o religiosas o sobre instituciones. En 55 países del mundo, ofender el sentimiento religioso de otro se considera un delito. Y en 39 de esos 55 países prevé encarcelamiento y 13 de ellos
la muerte. Entre las leyes que afectan a quienes no son religiosos o que practican una religión diferente del Islam, se encuentra la prohibición de ocupar cargos públicos, la obligación de identificar su religión mediante el documento de identidad nacional o pasaporte, pero si ponen que no son musulmanes, es donde comienza el problema, porque entonces cualquiera puede declarar que están blasfemando la religión oficial o aún identificarse como creyente cristiano es castigado con la cárcel. Solamente decir que se es cristiano. Nosotros decimos, bueno, esto es en países árabes. Escuchen esta otra noticia. Cómo las libertades están siendo erosionadas. Esto viene de los Estados Unidos ahora. ¿Se imaginarían ustedes, dice esta noticia, que se le coloque una multa a usted de $250 cada vez que se vengan a reunir en su casa a sus amigos para mirar un partido de fútbol, ahora en la Copa Mundial? Que les pongan una multa porque se reúnan amigos para ver fútbol. ¿Se imagina a las autoridades gubernamentales llevándole ante la corte por jugar a las cartas un viernes por la noche? Que vengan a su casa y encuentran un grupo de personas jugando a las cartas y lo pongan en la cárcel y lo lleven ante la corte por hacer eso. Decimos, no, esto no pasa en este país. Pues no pasa por jugar a las cartas ni por ver fútbol. Las autoridades del estado de Florida han tomado medidas sobre Shane y Marian Rosinger por causa de dar estudios bíblicos que se celebran en su casa los viernes por la noche. Las reuniones consisten de no más de 10 personas que se reúnen para un tiempo de oración y estudio de la Biblia en una pequeña congregación en el hogar. Pero las autoridades en Venecia, Florida, insisten que se trata de una violación de zonificación, de zona. Y Shane y Marlene Rosinger están siendo multados con una multa de $250 por cada vez que se reúnan a estudiar la Biblia en su casa a puertas cerradas. No estamos hablando del Yemen ni de Arabia Saudita. Estamos hablando del estado de Florida en los Estados Unidos. Lamentablemente, esta no es la primera vez que algo así ha sucedido. La verdad es que las autoridades en diferentes estados de los Estados Unidos están tratando de suprimir estudios bíblicos y otras expresiones de la fe cristiana aún dentro de los hogares. No es suficiente que ya se hayan eliminado esencialmente todo rastro de cristianismo en la vida pública en los Estados Unidos, porque ahora ni en las cortes, ni en las escuelas, ni en lugares públicos se puede hablar de religión, pero eso no es suficiente. Ahora vienen tras nosotros en nuestros propios hogares. Desafortunadamente, esta es la dirección que nuestro país, los Estados Unidos de Norteamérica, están tomando. Nos estamos convirtiendo en una sociedad del Big Brother, el gran hermano, que chequea lo que estás haciendo aún dentro de tu casa, en el que prácticamente cada pequeño movimiento que hacemos es analizado por los burócratas del gobierno y los fanáticos del control.
Si alguien reúne en su casa en forma regularmente, primero dicen que es por congestión de tráfico en el barrio o por el ruido. Pero si es un party o una fiesta, no hay ningún problema, a menos que un vecino se queje. Sin embargo, cuando es una reunión de carácter religioso, aun si son menos de 10 personas reunidos en su propio hogar, y estas personas están siendo multadas por violar la ley de zoning, porque la casa no es un lugar para culto religioso. Por lo tanto, no se puede tener una reunión de carácter religiosa en su propia casa. Esto significa que realmente estamos entrando en la tiranía completa y el control total. Shane y Marlene Rosinger parecen tener una buena representación legal. De acuerdo al artículo de Fox News que salió hace 3 semanas atrás. Es un estudio semanal de la Biblia, dijo Brad Dacus, presidente del Instituto de Justicia del Pacífico. Es el mismo tipo de estudio de la Biblia que se produce en los hogares a través de todos los Estados Unidos. El Instituto de Justicia del Pacífico está representando a los Rosinger en su lucha contra los ataques de la ciudad de Venecia, Florida. Están teniendo un problema específico con esta familia únicamente porque están reuniendo amigos y familiares a leer la Biblia y a orar en su casa, dijo Dacus, el abogado, a Fox News. Esto puede estar bien en algunas partes del mundo tiránicas, como son países islámicos, pero esto no es aceptable en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se supone que hay libertad de reunión, libertad de culto, libertad de expresión. Incluso, si usted no es religioso, dice el artículo, usted puede ver cómo se están vulnerando los derechos de los ciudadanos. Basta con pensar en cómo se sentiría si tuviera una reunión con un par de amigos para hablar de política o algún otro tema muy importante para usted. ¿Le gustaría que las autoridades aparecieran en su puerta? Por desgracia, no están haciendo eso contra los que se reúnen para hablar de política, pero sí los que se reúnen para estudiar la Biblia. Y como ya dijimos, este no es un caso aislado. En los últimos meses ha habido 39 casos en 11 estados distintos sobre lo mismo. Aquí mismo, en California, en el sur de California, Chuck Fromm y Stephanie Fromm fueron multados $300 por cada reunión que celebraban de estudio bíblico en su casa. Se les dijo que no tienen el permiso para hacer una reunión en la casa, para celebrar este tipo de reunión de carácter religioso. Y esta es la dirección hacia la cual se dirige nuestro país: bloquear todo tipo de reunión religiosa aún dentro de los hogares. Por eso, hermanos, lo que tenemos que hacerlo pronto, porque llegará el momento muy prontito cuando no tendremos ni gozaremos de las libertades que damos por sentado que en nuestra casa podemos hacer lo que se nos da la gana. Pues según las leyes, ya no. En Phoenix, Arizona, a un hombre se lo puso 60 días en la cárcel y fue multado con $12,180 de multa
$12,180 de multa por celebrar un estudio de la Biblia en su casa. En este caso concreto, no eran 10 personas, se reunían decenas de personas, a veces hasta 40 y 50 personas, dentro de su casa, a puertas cerradas, porque Phoenix hace mucho calor. Así que tenían el aire acondicionado y la puerta cerrada, no se escuchaba ni lo que estaban cantando con los vecinos de al lado. Pero le metieron una multa de $12,180 por violar las leyes de la ciudad, donde se necesita un permiso especial para reunir a las personas. Lo que alertó a la autoridad fue que había puesto un pequeño letrero frente a su casa que decía: aquí nos reunimos todos los viernes para estudiar la Biblia. Sea usted bienvenido. Pero como no tenía permiso de la ciudad, le pusieron la multa y estuvo 60 días en la cárcel. Phoenix, Arizona. En lugar de tratar de resolver las cosas, la autoridad no le importó. Le pusieron todo el peso de la ley, 60 días de cárcel y $12,180 de multa. Así que puede ser que ya muy pronto no nos podamos reunir en nuestros hogares. ¿Dónde vamos a ir entonces? Habrá que alquilar edificios y conseguir los permisos. Esto es lo que muchos grupos cristianos están haciendo ahora. Alquilan escuelas para tener sus reuniones que antes tenían en su casa, porque no les permiten tenerlos en sus casas. Pero ahora las autoridades están yendo en contra de eso. ¿Por qué? Porque es propiedad del Estado y hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, tampoco se pueden alquilar en algunos lugares las escuelas públicas para tener reuniones de carácter religioso, aunque no sea en horario de escuela. Imagínense esto. Se informa que a principios de este año, en el mes de febrero, en la ciudad de Nueva York, se cancelaron los contratos de renta de todos los grupos religiosos que estaban alquilando escuelas o edificios públicos comunitarios para sus reuniones. Dice el informe: nuestra opinión es que los edificios escolares públicos que son financiados por los dólares de los contribuyentes no deben ser utilizados como lugares de culto, pero sí para las campañas electorales los pueden alquilar. Sí les pueden alquilar las escuelas para tener sus campañas electorales para las próximas elecciones y para tener sus comités políticos. Para eso no hay ningún problema, pero si es de carácter religiosa la reunión, ya no se lo puede hacer. El espacio de la escuela pública no puede y no debe utilizarse para los servicios de culto, sobre todo porque el espacio escolar no está igualmente disponible para todos los credos. Eso dijo el abogado. Ahora, si este fuera un acto solo en un lugar, diríamos, bueno, a alguien se le pasó la mano, pero esto es hacia donde van las leyes en varios estados de los Estados Unidos. Parece ser un patrón de hostilidad hacia el cristianismo que se está construyendo en manera constante en este país y cada vez está avanzando más y más. Un informe publicado recientemente titulado Encuesta sobre la hostilidad religiosa en los Estados Unidos contiene una serie de incidentes que demuestran
esto con toda claridad. Y podríamos darle un montón de ejemplos. Aparecen 140 páginas mencionando cómo desde enero hasta el mes de mayo de este año, en los primeros 5 meses del año, ha habido más de 300 casos que han cerrado lugares públicos para el culto religioso, que han cancelado contratos, pero también que han llegado a hogares para irrumpir en reuniones privadas dentro de los hogares. Ejemplo, un juez federal amenaza con encarcelar al mejor estudiante de una escuela a menos que elimine las referencias de Jesús en su discurso de graduación. Solamente porque en el discurso de graduación tenía mención a Jesús, a la cárcel. Juez federal. Funcionarios de una ciudad prohibieron a ciudadanos de la tercera edad, mayores, a realizar la oración sobre sus comidas, escuchar mensajes religiosos o cantar canciones cristianas en un centro de actividades para ancianos, porque era de dominio público. O sea, era un lugar público. No pueden ni siquiera orar por los alimentos. Un funcionario de una escuela pública impidió a un estudiante entregar volantes invitando a sus compañeros de clase a un evento en su iglesia. Solamente estaba entregando volantes. Le pusieron una multa de $150 por entregar volantes. Y le dijeron que si lo volvía a hacer, llamarían la policía. La Facultad de Derecho de una universidad pública prohibió una organización cristiana, ya que ésta requiere adherirse a una declaración de fe con la que la universidad no estuvo de acuerdo. En otras palabras, alquilaron un salón donde ellos estaban pagando renta, y por cierto, en la noticia dice que se reunían los sábados, no dice de qué denominación eran, pero como la universidad no estaba de acuerdo con lo que se enseñaba, a pesar de que estaban alquilando el local, les cancelaron la reunión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos alega ante el Tribunal Supremo que el gobierno federal puede decirle a las iglesias y a las sinagogas qué pastores y rabinos son aquellos que pueden contratar y despedir. En un caso en la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que si las organizaciones religiosas tienen un tax exempt 501 C3, el gobierno les puede decir: ustedes no pueden despedir a una persona a menos que nosotros lo aprobemos, o no pueden emplear o dejar de emplear a una persona. Por ejemplo, en el caso de un pastor homosexual, si una iglesia quiere despedirlo por ser homosexual, ya no lo pueden hacer por ley. Esto es la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Ok? Departamento de Justicia. El Departamento de Veteranos de los Estados Unidos prohibió la mención de Dios en los funerales de veteranos. Ninguno que sea veterano del ejército de Estados Unidos se puede mencionar a Dios en los servicios fúnebres, ni siquiera por parte de la familia del que ha muerto. En ningún servicio de un veterano del ejército se puede mencionar a Dios. Un juez federal
sostuvo que las oraciones ante la Cámara de Representantes, si iban a hacer una oración, porque se acostumbra cuando comienza el Congreso, la sesión, o cuando comienza la Cámara de Representantes, a tener una oración, y se invita a un capellán a tener la oración. Pues ahora pasaron una ley que si va a hacer una oración a Dios, hay que hacerse una oración a Alá, al mismo tiempo que se haga a Jesús. Y por supuesto, lo próximo que viene es que van a decir que hay que hacerlo a Buda y que hay que hacerlo a Hare Krishna y a todos los demás, porque si no es discriminación. En una nación protestante en sus inicios, ahora estamos viendo lo que está sucediendo. Escuchen esto. El control. ¿Qué pasa cuando vienen y tocan a tu puerta y pisotean tus derechos? En algunas partes del país hay leyes que dicen que los niños no pueden jugar en su propio patio de su casa sin supervisión continua de un adulto. O sea, si usted tiene su casa y tiene su patio, hay algunos estados donde ya los niños no pueden jugar en su propio patio sin supervisión de un adulto. Artículo de la Natural News. Una madre de Virginia fue interrogada recientemente 4 veces por la policía y visitada 2 veces por los servicios de familias sociales cuando los vecinos vieron a los niños jugando en su propio patio y no vieron a la mamá afuera con ellos, y decidieron informar este incidente a las autoridades locales. De acuerdo con Lenore Skenazy, sobre el estándar de libertad de los niños, vemos cómo la historia y paranoia del estilo Stasi se está convirtiendo en norma en varios lugares de Estados Unidos, donde los niños están sobreprotegidos y tratados como siempre estando en grave peligro de ser secuestrados o dañados. Por eso la ley ahora requiere que los padres estén en continua supervisión de los niños, con amenaza de quitarle a los niños si no los hacen. El Departamento de Familia. ¿Dónde están las libertades? Vivimos en un país donde el 51% de la gente está de acuerdo con esta declaración. Es necesario renunciar a algunas libertades constitucionales con el fin de hacer que el país esté a salvo del terrorismo. El 51% de los habitantes de los Estados Unidos creen que esto está bien. Hay que dejar de lado ciertas libertades constitucionales con tal de prevenirnos contra la amenaza o el peligro del terrorismo. Vivimos en un país donde la gente se ha convencido de que es normal que los matones de seguridad puedan tocar las partes íntimas de nuestras mujeres y nuestros hijos antes de abordar los vuelos. Cuando usted pasa, cuando le hacen el patting, le pueden tocar las partes íntimas a la mujer, a los niños, a los hombres, para chequearlos. Eso es por ley, y el que se niega, pues entonces lo llevan a una revisión más completa, donde le hacen quitarse su ropa. Vivimos en un país donde el gobierno está instalando una red nacional de cámaras de reconocimiento facial muy sofisticadas para ver lo que estamos haciendo continuamente, dónde vamos y a dónde venimos, bajo el tema del terrorismo.
en lugares públicos, en todas las instalaciones públicas, se están poniendo cámaras donde esa cámara es tan sofisticada que puede reconocer facialmente. Dicen que es para agarrar a terroristas o personas buscadas. Aún en los grandes eventos deportivos están las cámaras a la entrada filmando a toda la gente que entra, a toda la gente que sale, y dicen que así han podido lograr capturar a ciertas personas buscadas. Pero ahora se están instalando estas cámaras en las esquinas de las calles. No es solamente para ver las infracciones de tránsito, sino que en los lugares que ellos escogen hay cámaras que están filmando las 24 horas la gente que va por la calle, para tener un control completo. Si seguimos permitiendo que nuestras libertades y las libertades de nuestro prójimo sean erosionadas a este ritmo, con el tiempo ya no va a haber ningún tipo de libertad. Algún día nuestros hijos se van a despertar a un mundo en que no habrá libertad. ¿Y de quién será la culpa? Dice el artículo del periódico, vamos a ser nosotros, porque nunca nadie se levantó y dijo algo mientras tuvimos la oportunidad de haberlo dicho. Nosotros sabemos que esto va a llegar a ser así. Este es un artículo que les acabo de leer. Escuchen esto otro. Ahora México en las noticias. 28 de mayo, hace un mes atrás, el Senado de la República Mexicana trabajó en una nueva ley a favor del respeto de la privacidad domiciliar en relación a las libertades religiosas. En esta nueva ley se busca prevenir y erradicar las molestias de que son objeto muchas personas en sus domicilios por promotores religiosos e incluso fanáticos. La ley contempla sanciones en forma de multa económica o cárcel para las personas que realicen hostigamiento domiciliar por razones de propaganda religiosa. Esto luego de que se dieran a conocer los resultados de una encuesta en la que se reveló que esto supone un problema serio en algunas ciudades del país mexicano. Según los resultados de esta encuesta, existe un gran porcentaje de gente cansada de la publicidad religiosa de puerta en puerta, pues devienen molestias de diversos tipos. Algunas personas se han quejado de los métodos que emplean los propagandistas religiosos, como ir a golpear la puerta, amenazar con regresar, despertar a las personas temprano por la mañana, el domingo u otros días de la semana, no hacer caso cuando se les dice que no se tiene el interés de escuchar su mensaje religioso, el regresar a una casa después que les han dicho de que ya no quieren que vengan. Por tal motivo, los senadores trabajaron para que se aprobara la ley para la protección doméstica, la cual no solo protege a los hogares de este tipo de abusos, sino también de otros producidos por vendedores, cobradores o la policía misma. Esta ley se votó el 25 de mayo de este año en la República Mexicana y prevé sanciones de hasta 6 semanas de cárcel a personas que, una vez apercibidas por el usuario de la casa que no desean recibirla, insisten en manera recurrente o retornen y golpeen la puerta después que se les ha dicho que ya no quieren que vengan. Para denunciar estos abusos se estableció por el Ministerio Público un número telefónico, el 066. Cualquier ciudadano puede discar el 066 y decir que está siendo acosado religiosamente. Se prevé amonestación judicial para los responsables en la primera instancia.
Si la conducta persiste, se hará acreedora de sanciones. Se ha señalado a los testigos de Jehová, a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y a la Iglesia del tercer día como los grupos religiosos más insistentes y molestos. La nación mexicana tiene ahora una ley por acosamiento religioso para que no vengan a tocarte tu puerta. Lo que pudimos haber hecho cuando había libertad, ahora lo tendremos que hacer con mucho problema. ¿Significa eso entonces que ya no se puede predicar? Tenemos un mandato de Cristo. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Las leyes de los hombres o la ley de Dios? Los apóstoles tuvieron que enfrentarse con este mismo dilema. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, dice que después de traerlos ante el concilio a Pedro y a Juan, les ordenaron que salieran después de haberlos interrogado, versículo 15, y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, refiriéndose al nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de oír y decir lo que hemos visto y oído. Entonces los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Eso está en el capítulo 4, pero un poquito más adelante, en el capítulo 5, ahora sí ya los golpearon la próxima vez. Los llamaron, versículo 40 del capítulo 5, convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y casa por casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. A pesar de que se les había prohibido, se los había llevado ante la corte, se los había amenazado, se los había azotado, dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hermanos, qué tristeza, ¿verdad? Que ahora que todavía nosotros gozamos de cierta libertad, nos cuesta tanto ir a hacer la obra del Señor. Yo le doy gracias a Dios porque todavía tenemos libertad de poder transmitir a través del canal de televisión, a través del satélite. ¿Cuánto tiempo va a durar esta libertad? No lo sabemos. Escuchen esta otra noticia. ¡Wow! ¿Y cómo vuela el tiempo? Escuchen esta otra noticia. Si la tengo aquí, un momentito. Pensé que la había guardado aquí, pero la noticia... A ver, en un segundito más, a ver si la encuentro.
Okay. Leyes contra hablar públicamente en contra del homosexualismo. Escuchen esto. En medio del intenso debate que ha venido después de la legalización del matrimonio gay en los Estados Unidos, muchos pastores anunciaron que ahora están siendo presionados para no decir que el homosexualismo es pecado. Anuncian que hay una ola de cristianofobia en los Estados Unidos, que durante siglos fue llamada una nación cristiana. Han surgido una serie de casos en los medios de comunicación que muestra el enfrentamiento entre cristianos y activistas gays. Recientemente 2 reportajes mostraron la fuerza del activismo gay con el gobierno. En el estado de Kentucky, los pastores que sirven como consejeros voluntarios en el departamento de prisión tienen prohibido llamarle pecado al comportamiento homosexual de los transgéneros. Los que no quieran someterse a las nuevas reglas no pueden realizar este tipo de trabajo en las agencias estatales. Como es común en los Estados Unidos, el caso terminó en los tribunales, después de que el pastor David Wells fue desligado del marco de administración de una institución de internos de jóvenes delincuentes. En su defensa, la ONG jurídica cristiana Liberty Counsel alega que quitarle la Biblia a un pastor es quitarle el bisturí de las manos de un cirujano. Sin la Biblia no pueden traer sanidad. Y si está escrito en la Biblia contra el homosexualismo, ¿por qué no podrían leerlo y hacer referencia a esto? Wells trabajó durante más de 10 años en el Ministerio de Prisiones que mantiene la Iglesia Bautista en el estado de Kentucky. A él, el gobierno le prohibió continuar con su trabajo desde el mes pasado. La justificación del gobierno es que se negó a cumplir con una ordenanza como no criticar los estilos de vida sexuales alternativos, porque es despectivo y tendencioso y constituye un discurso de odio, a hate discourse. En su defensa, el ministro explicó que ninguno de los jóvenes delincuentes era obligado a asistir a los servicios o para hablar con él u otros voluntarios. El que quiere venir al servicio religioso en la cárcel puede venir, a nadie se le obliga, así que no están obligados a escuchar eso si no lo quieren escuchar. Y si yo predico que es un pecado el homosexualismo y no lo quieren escuchar, lo único que tienen que hacer es retirarse. Sin embargo, la Corte juzgó de que no se le podía dar entrada a ningún lugar estatal a este pastor por hablar en contra del homosexualismo. Casos similares se han producido en los estados de California, Oregon y New Jersey. Las autoridades están prohibiendo las sesiones de asesoramiento que tratan de disuadir a los jóvenes que se sienten atraídos por personas del mismo sexo. Persecución de capellanes. No solo los pastores que hacen trabajo voluntario en cárceles y en lugares federales o estatales están sufriendo sanciones. El activista Mikey Weinstein, presidente de la Fundación Ejército Libre de Religión, presentó una demanda contra el Comando Militar de los Estados Unidos. Su deseo es que todos los capellanes que se oponen a la homosexualidad sean despedidos de sus cargos en el ejército de los Estados Unidos, porque al no hacerlo serían contrarios a una orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Barack Obama,
quien es un activo defensor de la causa gay, lesbiana y transexual. En una carta publicada en el periódico New York Times, Weinstein argumenta que la única cosa honorable de que estos perdedores pueden hacer es doblar sus uniformes, entregar sus papeles y dejar la capellanía militar estadounidense. Si no están dispuestos, son demasiado cobardes para hacerlo. El Departamento de Defensa debe limpiar rápidamente esta inmundicia intolerante que insiste en pertenecer a las filas de nuestras Fuerzas Armadas. Que ya no se permita ningún capellán del ejército que hable en contra del homosexualismo. ¿Dónde están las libertades de expresión? ¿Dónde están las libertades religiosas? Ahora los que son perseguidos son los que predican lo que dice la Biblia. El Departamento de Justicia aún no se ha pronunciado definitivamente sobre esta demanda, pero va a la Corte Suprema en el mes de septiembre de este año si van a despedir a todos los capellanes que no firmen una declaración que nunca van a mencionar nada en contra, ni leerán los versículos de la Biblia que hablen del homosexualismo. En otras palabras, ni siquiera puedes leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo va a durar hasta que la Biblia sea puesta en la lista de libros de odio? Hate literature, literatura de odio. ¿Por qué? Porque está en contra del homosexualismo. La palabra de Dios es muy clara con respecto a esto. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y yo sé que al aún leer esto públicamente a través de un canal internacional como es el canal satelital del Evangelio Eterno, pues puedo estar expuesto. Dice Romanos capítulo 1, versículo 23 en adelante: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que aquí la palabra de Dios habla muy claramente con respecto a este estilo de vida. Ahora, nadie está en contra de la libertad del que quiera ser homosexual de vivir como quiera. Nadie les está prohibiendo. ¿Por qué entonces nos tienen que prohibir a los que estamos en contra de eso y creemos que es pecado a que lo digamos? ¿Entienden ustedes? Si el que quiera ser homosexual y practicarlo, el que quiera ser lesbiana o transexual o lo que sea, lo puede hacer, y nadie le está diciendo que no tiene libertad para hacerlo. Entonces, ¿por qué los que creemos diferente no tenemos la misma libertad? Como ustedes ven, ahora la discriminación que ellos decían que era hacia los homosexuales, hacia las lesbianas, ahora la discriminación es en contra de los religiosos que decimos que esto es pecado. Pero la palabra de Dios así lo llama. Primera de Corintios, capítulo 6, dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es muy clara, diciendo que si nosotros seguimos insistiendo en un estilo de vida que está en contra de la santa ley de Dios, no heredaremos el reino de los cielos ni la vida eterna. Ahora, no estamos discriminando contra ese estilo de vida. También los borrachos, también los avaros, también los idólatras, también los adúlteros. Es parejo, la palabra de Dios es muy clara en llamarle al pecado por su nombre y decir lo que es malo y que no cuenta con la aprobación de Dios. Pero ahora se quiere coartar la libertad aún de leer la palabra de Dios. Déjenme ver, porque el tiempo prácticamente se nos ha ido. Ok, nos quedan 10 minutitos más. Déjenme compartir con ustedes algunas de las otras noticias de cómo se está coartando las libertades. Escuchen esto. Google graba su voz secreta y silenciosamente, incluso cuando usted no está conectado al Internet. O sea, usando la red de Internet. Esto ocurre con los registros de búsquedas de voz por Google o por el teléfono. La próxima vez que digas, ok Google o Siri, dime tal o cual cosa, te están grabando tu voz. Cada vez que le das una orden al teléfono, están grabando tu voz y se guarda un archivo de tu voz para reconocer tu voz. Un gran archivo de la voz de cada uno de los ciudadanos. La plataforma que lo está guardando en secreto lo hace incluso cuando uno no esté conectado al Internet. El reconocimiento de voz tiene algunas aplicaciones que nos facilitan la vida, pero también supone un conflicto para aquellos que defienden la privacidad en el Internet. Tanto Google como Facebook utilizan sistemas de reconocimiento de voz capaces de identificar las conversaciones. Aunque ambas empresas han asegurado que utilizan esta función, pero no con objetivos comerciales, algunos expertos en privacidad no descartan que esto ocurra. ¿Cuál es el precio a pagar por la comunidad de decir ok Google? Google almacena las conversaciones de sus usuarios, de sus teléfonos y en sus computadoras de Internet. Las grabaciones de voz se realizan algunas veces aún antes de decir ok Google, lo que demuestra que la plataforma es capaz de realizar las grabaciones en cualquier momento. Ello puede ser comprobado si se busca en el historial que Google almacena. La página de historiales contiene las búsquedas en Internet, los lugares en los que has estado y las grabaciones de voz. Hay un control total cuando tú ingresas en el Internet.
Se establecen también cookies en cada computadora, que es un sistema de guardar el registro de cada página que has visitado en el Internet. Y luego te bombardean según las páginas que has visitado con comerciales de acuerdo a lo que ellos ven que a ti te interesa. Toda esa información también por ley está abierta para los organismos judiciales y para los organismos de prevención contra el crimen y el terrorismo. Toda esa gigantesca información está abierta para las autoridades. Bajo el nuevo orden mundial se implementa rápidamente delante de nuestros ojos el control de las libertades de los seres humanos y de los ciudadanos de esta nación. Ya conocen qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, con quién conversas, con quién hablas, los temas que tú hablas, los lugares que visitas, las páginas que visitas, los productos que compras, qué te importa, qué no te importa, quiénes son tus amigos, todo está abierto. Todos los ciudadanos son espiados por el gobierno de Estados Unidos, dice este artículo. Y lo mismo está sucediendo ya en muchas otras naciones del mundo. La vigilancia y el control total están aumentando progresivamente. Un ejemplo es el reciente lanzamiento en los Estados Unidos de uno de los mayores satélites del mundo para tareas de espionaje. Las personas que se conectan al Internet y a las redes sociales son transparentados cada vez más. La privacidad ya no existe en el Internet. Ahora se revela que tanto Google como Facebook utilizan sistemas de reconocimiento de voz capaces de identificar a las personas y las conversaciones. Todo esto nos muestra cómo llegará el momento cuando no se permitirá ni comprar ni vender, cómo habrá un control total sobre los seres humanos. Y esto me lleva a otro tema que no lo vamos a ver en esta noche, que tiene que ver con el sistema financiero, los bancos, el control bancario y la búsqueda de eliminar el dinero efectivo. ¿Saben ustedes que ya hay países en el mundo donde no hay dinero efectivo? Donde todo se hace por transacciones, ya sea por internet, ya sea por el teléfono. Se compran tarjetas con dinero para meterle al teléfono y todos los pagos se hacen de esa manera. Aun si usted va a un supermercado, aun si usted va a una tienda, cualquier lugar, con su teléfono lo puede pagar. Pero hay países como Suecia donde ya el dinero no corre. Y esto se está comenzando a implementar en varios otros países de Europa para poder controlar, dicen ellos, el terrorismo y también el lavado de dinero y el tema de las drogas. Eso vamos a ver un poquito mañana cuando veamos acerca de los sistemas financieros y hacia dónde lleva todo esto, la crisis económica y el control completo de lo que uno compra y de lo que uno vende. Verdaderamente el Señor Jesús lo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Él también dijo en San Mateo capítulo 24, y lo estamos viendo ya por las leyes que se están pasando. Mateo 24 en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por causa de mi nombre. Y nuevamente dice en el versículo 21, habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gran tribulación. El Señor Jesús nos vuelve a decir en San Mateo, en el capítulo 10. San Mateo, capítulo 10. Guardaos de los hombres, versículo 17. Porque os entregarán a las cortes, y en sus concilios os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ya las palabras del Señor Jesús estaban escritas para nosotros y nos está tocando vivir en ese tiempo cuando estas palabras llegan a ser una triste realidad. En los días que nos quedan todavía vamos a ver algunos otros temas sumamente importantes que tienen relación con Apocalipsis 13, con Estados Unidos y con el papado. Y sobre todo el tema de coartar la libertad religiosa, estableciendo leyes de carácter religioso y haciendo que los habitantes, no solo de los Estados Unidos, sino de otros países del mundo, acepten esas leyes de carácter religioso, aunque no las llaman religiosas. El día de descanso, por ejemplo, el domingo, la ley dominical, se dice que es una ley de carácter civil, una ley de carácter laboral, una ley de carácter social, familiar, una ley de carácter ecológico para el medio ambiente y no una ley de carácter religiosa. Pero el domingo, pues es el día de culto y de religión y es una ley de carácter religioso. Esto sabemos que viene y lo vamos a ver más en detalle en estos días que nos faltan todavía. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto en esta noche? ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer? ¿Algún comentario? Es impresionante ver todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Y lo que vendrá, hermano. Claro que sí. El mensaje de Cristo se predicó desde sus comienzos con mucha traba, con mucha persecución. La semilla se regó con la sangre de los mártires. Y está escrito que no se va a terminar la predicación del Evangelio sin que regresemos a eso mismo. Nuevamente habrá persecución. Y lo que pasó en la época de los apóstoles se va a volver a repetir nuevamente. Cristo lo dijo, seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Y eso está en el capítulo profético del tiempo del fin. Mateo 24, las señales justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Muy bien. La hermana Aldrete menciona sobre el chip que ya se está implantando en algunos organismos, tanto aquí en los Estados Unidos como en otros países, que es un pequeño dispositivo, pequeñito, como del tamaño de un granito de arroz, y que se implanta debajo de la piel, ya sea en la mano, ya sea en la frente o en algún otro lugar del cuerpo, y ahí viene toda la información de la persona y tiene capacidad también para guardar información. Definitivamente lo que leímos esta noche en Apocalipsis 3 es que va a haber un tipo de control absoluto. Nadie va a poder comprar ni vender. Y también
se va a controlar la población para que el que no se alinee, no se ajuste, pues sea castigado, y finalmente se dará un decreto de muerte contra aquellos que no quieran aceptarlo. ¿Cómo se va a hacer? Nosotros estamos viendo que hay muchas maneras de vigilancia, hay muchas maneras de estar controlando por todas partes, en cada lugar público donde vamos. Cuando nos vamos a subir un avión, nos palpean, nos chequean, todo está abierto al chequeo. Pero ahora están hablando de que la manera de que no se falsifiquen documentos, de que no haya un escape para los terroristas, es que todos tengan que tener la información implantada en su propio cuerpo. La pregunta si eso es o no es la marca de la bestia, la vamos a dejar pendiente para el sábado, que vamos a hablar de eso, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que sí tiene relación esto con el control total que dice que se va a tener. Tiene que haber una manera de controlar, y esa es la manera que se está ideando para poder controlar a los seres humanos. Que en sí el implantarse el chip sea la marca de la bestia, eso lo vamos a ver si sí o no, pero es uno de los medios que hay para poder lograr el control de la población. ¿Pregunta? ¿Ya? Es cierto, es cierto. Es la imagen. Y no van a poder comprar ni vender. Todavía no existe esa prohibición, pero va a llegar el momento cuando va a haber un control total, según lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no van a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el número de su nombre. ¿Hermana? Nuestra hermana pregunta sobre la libertad de podernos reunir. En este momento se están usando otro tipo de leyes porque no pueden ir en contra de lo que dice la Constitución, que hay libertad de reunión. Entonces no pueden hacerlo porque son de carácter religioso, sino que buscan otros tipos de leyes de zona, por la zona, si no está aprobado por la zona, si no consiguieron el permiso para la reunión, etcétera. Todavía hay libertad, solo que se está dirigiendo el ataque directamente hacia el tema religioso. Por eso nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que todavía hay libertad. Cuando llegue ese momento, o lo haremos a costa de nuestra seguridad, de nuestra vida, de el ser echados en la cárcel, el de ser multados, como dijeron los apóstoles, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O llegará el momento cuando simplemente no lo podamos hacer. Y cuando eso llegue, va a ser muy triste, porque significa que se acabó el tiempo de gracia, la oportunidad de salvación de la gente, porque Cristo dijo: y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero llegará un momento cuando esto ya no se pueda hacer, y es porque ya cada persona va a haber hecho su decisión en favor o en contra de la verdad. Por eso tenemos que aprovechar ahora. La mensajera del Señor dice que lo que no hicimos en tiempo de libertad nos tocará hacerlo en tiempos de mucha dificultad, aún al costo de nuestras libertades, al costo
de nuestra seguridad personal. Pero no por eso vamos a dejar de predicar la palabra de nuestro Dios. La hermana pregunta si es tiempo de salir de las ciudades. El mensaje nos ha sido dado desde hace mucho tiempo. Tenemos que tener un lugar para que cuando el sábado que hablemos vamos a tocar este punto específicamente, porque la señal para nosotros como pueblo guardador de los mandamientos de Dios es cuando se promulgue la ley dominical, y es la última oportunidad de poder abandonar las grandes ciudades. Si no tenemos un lugar a donde ir, nos va a costar mucho poderlo hacer. Entonces, por eso necesitamos tener esos lugares de antemano. El consejo que Dios nos ha dado es que no vivamos en las grandes ciudades, que busquemos un lugar más apartado y que desde allá vengamos a predicar el Evangelio a las ciudades, pero que no tengamos a riesgo a nuestra familia en las grandes ciudades. Los ataques terroristas que se están teniendo continuamente, ustedes ven, esta misma semana, hace 2 días atrás el de Estambul, antes de eso el de Bélgica, antes de eso el de España, etcétera. Son ataques que se hacen en las grandes ciudades. Nadie va a ir a poner una bomba por allá en una casita sola en el campo, ¿verdad? Si nosotros vivimos allá vamos a ser protegidos de los desastres que van a venir, los ataques terroristas y de tantas otras cosas. Por eso el consejo para ese tiempo del fin es que no vivamos dentro de las ciudades. Y sí, ha llegado el tiempo de que busquemos un lugar donde poder obedecer el mandato de Dios y salvaguardar nuestra familia. Hace unos meses atrás, en el campamento que tuvimos en el lago Perris, yo prediqué un sermón sobre ese tema y di 7 razones por las cuales Dios nos ha dicho que salgamos de las grandes ciudades. Así es. Muy bien, vamos a una pregunta más. La mensajera del Señor nos dice que cuando venga la crisis va a afectar todos los países, no solamente los Estados Unidos, aunque va a iniciarse por aquí, pero se va a regar por todas partes. Dice aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, página 138, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, el domingo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien los Estados Unidos encabezarán el movimiento de la ley dominical, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo que guarda los mandamientos en todos los países del mundo. Así que esto va a ser global, no solamente va a ser aquí. No creamos que porque nos vayamos a nuestros países no vamos a pasar el tiempo de angustia. Las leyes van a ser globales. Algunos dicen, hay más control en los Estados Unidos. Si nos vamos a nuestros países es más fácil. No importa dónde sea, si es un lugar rural, fuera de las grandes ciudades y en lugares apartados, hay menos probabilidad de que tendrían que tomarse el tiempo de ir buscando uno por uno, y llegará el momento, según las profecías, cuando lo van a hacer, no importa dónde estemos, pero ahí es donde Dios va a proteger a sus hijos. Algunos dicen, esto de salir de las ciudades no tiene sentido porque cuando nos quieran buscar, pues a través del satélite nos pueden buscar. Ahora hay equipos, y por cierto, algunas de las noticias que tengo tienen que ver con eso. Mencionamos solo de paso el gran satélite de espionaje que se ha levantado en los últimos 2 meses, que ha puesto los Estados Unidos en órbita para estar espiando. Desde allá te pueden sacar fotos
desde el satélite hasta de la placa de tu carro, yendo a alta velocidad. Pueden lograr detectar el calor del cuerpo aunque estén dentro de la casa. Pueden desde el satélite mirar cuánto dinero tienes guardado dentro de tu casa. No importa que lo tengas debajo del colchón. Donde lo hayas escondido, lo pueden detectar desde el satélite. Todo eso es lo que ellos tienen para estar chequeando a los habitantes. Entonces la gente dice, bueno, que estemos en la ciudad, que estemos en el campo, si nos quieren buscar, nos van a encontrar porque la tecnología ha avanzado tanto que en cualquier lugar nos van a encontrar. Es cierto que nos podrían encontrar, pero no están contando los que dicen eso con el poder de Dios. Cuando llegue el momento, los que hemos obedecido el mandato de Dios de salir de las ciudades, que es donde va a haber el control completo, que vivamos en lugares apartados, cuando llegue ese momento que estén buscando a todos los así llamados disidentes del gobierno, Dios nos va a proteger y Él tiene sus maneras de cómo hacerlo. Él va a mandar ángeles en forma de guerreros que nos defiendan. Ángeles del cielo nos van a traer el alimento cuando no podamos comprar ni vender. Al principio tendremos que mantenernos con lo que cultivemos en nuestra tierra. Por eso al buscar un lugar fuera de la ciudad no es solamente decir voy a salir al campo. Tiene que tener ciertas características. Tiene que tener agua propia, que no dependas del agua para poder sembrar, para poderte alimentar y mantenerse en esos 3 años y medio que va a durar el periodo de tribulación o de persecución. Pero cuando llegue ese momento y comiencen a caer los juicios de Dios, aún los satélites, con la primera trompeta, que es una lluvia de meteoritos, se van a destruir los satélites. Entonces, ¿qué van a hacer? Por más que tengan la tecnología, no nos van a poder, no la van a poder utilizar, porque tenemos un Dios poderoso y Él tiene el control en sus manos, así que no tenemos por qué temer. Lo que tenemos que preocuparnos es estar de parte del Señor, serle fieles a Él, y Él protegerá a cada uno de sus hijos que le sean fieles. Muy bien, vamos a ponernos en pie entonces y vamos a pedirle al Señor de que Él sea propicio con nosotros, que nos ayude en nuestra preparación para ese tiempo que se avecina. Sí, hermana Aldrete. Muy bien, hermanita. Antes de orar, vamos a recoger una ofrenda voluntaria. Cada día que nos reunimos aquí, pues son días extras que no están dentro de nuestro contrato y nos toca pagar renta adicional en ese lugar. Así que entre todos vamos a ayudar con esta ofrenda voluntaria para ayudar a cubrir los gastos de esta campaña. Agradecemos al Señor que Él nos ha dado la oportunidad de conocer de estas cosas. Cristo dijo, os lo he dicho antes para que cuando suceda os acordéis de que ya os lo había dicho de antemano. Cuando estas cosas suceden, nuestra fe se fortalece porque nos damos cuenta que el Dios Todopoderoso todavía está en control de los acontecimientos de este mundo. Nada sucede al garete, nada sucede por casualidad o por capricho de los seres humanos. Todavía Dios está sentado en el trono del universo y todo lo que sucede está bajo su control. Cada uno de sus hijos que hayamos puesto nuestra confianza en el Señor, podemos tener esa seguridad de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la promesa de la palabra del Señor es: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti
no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto has puesto en mí tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Estaré contigo en la angustia, te libraré y te glorificaré. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a arrodillarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, después de haber leído algunas de las noticias de las cosas que están sucediendo en el mundo y también aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, al ver el cumplimiento de las palabras que fueron escritas por los profetas de antaño hace tanto tiempo atrás, queremos darte gracias porque no estamos en tinieblas sobre las cosas que están sucediendo. Comprendemos que es todo cumplimiento de tu santa palabra. Te pedimos la fortaleza para poder enfrentar la crisis que se avecina agarrados de la mano de Cristo Jesús. Te pedimos que aumentes nuestra fe y nuestra comunión contigo sea real, sea diaria, sea efectiva, porque solamente estando protegidos por tu poder y tomados de tu mano podremos salir victoriosos. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente, nuestros hogares aquí representados, nuestros hijos, nuestros seres queridos, y en forma muy especial te pedimos por aquellos que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, que tu bendición también les alcance, que puedan tomar decisiones ahora cuando todavía tenemos un poquito de libertad, de entregarnos a ti, de hacer un pacto solemne de salvación contigo, para así poder estar preparados para el día de tu venida. Despídenos con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.